Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de TV Ciudad de Feria. Hoy les proponemos reflexionar sobre lo íntimo y lo público y recorrer el camino de uno al otro de ida y vuelta. Hablaremos de la Premio Nobel 2022 Annie Ernaux y su trayecto desde la intimidad hacia las cuestiones sociales. Y hablaremos también con un biógrafo que tomó un dúo cuya historia todavía se sigue escribiendo. Comenzamos con Marosa Di Giorgio, una poeta que logra transformar la intimidad en algo universal y que da nombre al espacio de la Intendencia de Montevideo dentro de la Feria Internacional del Libro. Estamos con la poeta Melissa Machado, ella también es periodista, y con la investigadora y docente Quildina Beljasic, para hablar de Marosa. Hola, bienvenida. Gracias. Bueno, tienen también sus sendos libros en los que Marosa es parte. Acá en una investigación, parte muy importante, y acá dentro de tu poesía. Sí. Y además son libros que fueron premiados también, ¿no? Un poco cuéntenos cuáles son los antecedentes de estas publicaciones. Bueno, ahí estábamos hablando justamente que los dos libros fueron premiados en el 2020 y cómo de alguna manera la pandemia fue demorando la publicación y bueno, y ahora salen a luz junto con toda esa movida que se ha generado, ¿no? A nivel de libros, de publicaciones extraordinarias bueno, estamos festejando de alguna manera en este contexto, ¿no? Tu libro sobre Marosa ganó ¿qué premio? Fue el premio MEC a ensayo inédito. En realidad nace de una investigación dentro de un entorno académico, bueno, con un inicio muy particular, porque bueno, yo estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo la maestría, estaba pensando en los temas para la tesis y fallece mi madre. Entonces fue un momento de duelo y bueno, todos los temas que venía trabajando de alguna manera cesaron de importarme. Y me encontré con un libro extraordinario de Marosa que se llama Melas a Clementina Medici, que es un libro que ella le dedica a la muerte de la madre. Y todo mi proceso de duelo lo hice con ese libro de poesía. Y por ahí viene después la investigación, ¿no? Ese fue el primer momento como lectora. Sí. Y después viene el trabajo, ¿no? Pero bueno, por ahí fue. ¿Y lo tuyo? Porque acá hay varios premios en uno. Sí. Bueno, el libro, El Canto Blanco, ganó el fondo editorial Amanda Berenguer, que es una combinación entre el INLET y el MEC. Y bueno, acá está incluido además el libro Madre, que ganó el Premio Nacional en la categoría inédita en poesía en 2019, así que pasó los 2 años de pandemia guardado y ahora están acá reunidos con otros textos. Y el texto que abre es un relato, se llama 7 vidas, es un trabajo de intertextualidad con la obra de Marosa, no diría tanto, pero sí específicamente con un relato que es Misa de Pascua. Entonces hay un juego de voces poéticas que se encabalgan y también nombro a Cristina Peri Rossi, a Amanda Berenguer, a Juana y a 2 grandes de Brasil, Clarice Lispector y Hilda Hilst. Estábamos en esto de que vamos a abordar lo íntimo y lo público, ¿no? Y en Marosa, como esos 2 mundos son muy fuertes. Para empezar, empecemos por la poesía de Marosa, ¿no? ¿Cómo la podríamos definir o qué les gustaría decir sobre su poesía? Bueno, los papeles salvajes, ¿no? Los papeles salvajes es como el título en el que se reúnen toda su obra poética, ¿no? Con unos títulos hermosísimos. Y algunas peculiaridades de esos papeles salvajes, bueno, es esa voz lírica de esa niña que vive situaciones extraordinarias en la chacra de la infancia, la chacra de Salto,
y con un entorno familiar que se repite a lo largo de los libros, ¿no? Es como, pero a su vez es como eso cotidiano y extraordinario, ¿no? Lo maravilloso. Luis Bravo habla de lo maravilloso negro, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con los cuentos de hadas, donde hay un tiempo como de eternidad, es como un poco un Edén, ¿no? Sí, es como, yo creo que toda la obra de Marosa es un gran poema circular, ¿no? Que de alguna manera tiene un hilo narrativo que se sostiene y que se está todo el tiempo reeditando, y es un mismo poema reescrito 1000 veces y siempre maravilloso, casi onírico, surrealista, sugerente, con una carga de erotismo pagano inmersa en el jardín de su infancia, donde los animales, el mundo vegetal, todo cobra vida y se convierte en otra cosa. Es como un mundo único. Y en esto de que Marosa hace eso de construir desde su propia realidad infantil un universo enorme, creo que de alguna manera la vuelve universal, ¿no? En esto que también, cuando uno habla mucho de uno mismo, es como que queda hermético y cerrado. Y Marosa abre ese mundo, ¿no? Y lo construye. ¿Qué piensan eso? Porque construye un mito, ¿no? Es esta cuestión de lo universal de los mitos. Claro. No es la chacra de la infancia, es una chacra mítica, es la chacra. Arquetípica. ¿No? Arquetípica, Sí. en un universo donde el tiempo no cesa, Sí. ¿no? De pronto se detiene en una infancia en donde los días transcurren. Y siendo ella tan hermética, ¿no? Porque era sumamente hermética. Yo la fui a entrevistar al Sorocabana al principio de los 90 y ella estaba en su postura de diva, siempre, como vos decías tú, súper consciente, aparentemente, yo no sé hasta dónde consciente, pero sí metida dentro de su propio mundo, que de alguna manera era hermético y cerrado. Increíblemente, como paradoja, se convierte en un mito, en un arquetipo que se convierte en algo universal. Lo construye esa figura icónica, ¿no? Sí, yo no sé hasta dónde. Sí era consciente de los detalles, porque yo quise entrevistarla en vivo, ahí mismo fui, me senté al lado de ella, saqué el grabadorcito, yo era una joven periodista, ¿no? Y me dijo, no, guarda eso inmediatamente, de ninguna manera te voy a responder ahora, aquí en vivo, me pasas las preguntas y yo luego te las respondo. Y me las respondió por escrito, con su letra, unas hojas a mano, claro, ¿no? A mano, manuscrito, con una letra de escuela, de perfecta, ¿no? También como de la infancia. Además me invitó a su casa y cuando me abrió la puerta de su casa, lo primero que vi fue un juego de la infancia con huevos pintados de plateado y todo ahí era igual que en sus poemas. Y ella me llevó a su cuarto, se acostó en la cama y yo le hice algunas preguntas banales como para terminar eso que me había dado. Y ella era una diva tirada en la cama y yo sentada en el borde de la otra cama, la de enfrente. Hermética, cerrada y universal, mitológica. Y en esto de tratar de descubrir esa Marosa, que ya no estaba, digamos, ¿no? Y a través de tu trabajo, ¿cómo fue? ¿Con qué te contraste con eso? Bueno, también? Mira, en realidad, ella vivió toda la vida con la madre, nunca se casó. Si bien tiene todos esos relatos eróticos y sabemos de algún amor ahí oculto, pero nunca se casó. Vivió primero en Salto y después se vinieron a vivir acá a Montevideo y vivió hasta que ya era una mujer grande cuando fallece la madre, ¿no? Entonces, claro, todos esos libros que, como decís tú, ¿no? De alguna manera incluso se ha hablado de que siempre trata de lo mismo, que es como una gran novela lírica, ¿no? Y diferenciar la poesía de la prosa es muy difícil porque es claro. una prosa poética, donde hay pequeños relatos como fábulas, ¿no? Y el tono lírico es tremendo.
Pero entonces le presté atención a ese libro, que era Diamelas a Clementina Medici. Clementina de Medici era la madre. Y Diamelas, bueno, son las flores, esos poemas como flores, ¿no? Ofrendados a la madre. Y entonces es un libro bellísimo, un homenaje, un contactar con su infancia, bueno, un libro conmovedor. Pero empecé a buscar las figuras arquetípicas de las madres en todos los papeles salvajes. Y eran madres terribles, castradoras, magníficas, espléndidas, ¿no? Ese yo lírico infantil de Marosa quedaba como sumido en la admiración o en el terror. En la admiración, el terror, ¿no? O en un segundo plano al lado de esa figura. Entonces, como que, bueno, eso fue con las primeras cosas que me llamó la atención, ¿no? Esas madres, y después la relación con su madre como autobiográfica, ¿no? Autoficcional, que aparece en Diamelas. Y que no tiene nada que ver. Y que no tiene nada que ver, ¿no? con esa madres, construcción, ¿no? Como tanto de cuentos como de hadas, ¿no? ¿Y qué pasa? Ella es como que repara ese vínculo en este libro. En ausencia de la madre, a lo largo de, bueno, son 153 poemas que va escribiendo y va de alguna manera haciendo un homenaje, tratando de contactarse a través de la palabra, como la palabra generando una especie de espejo a través de cómo, y toda esa crisis con el lenguaje, cómo es, está, no está, no se entrecorta, claro. El lenguaje es como algo que no encuentra acomodo en esa ausencia, ¿no? Lo que es el duelo. Los dioses que están por todos lados juegan muy intensamente en los tomates. Es lo que recuerdo de mi vida en la granja, cuando ellos aparecieron de súbito un mediodía sobre sus polvorientos matorrales. Seres azucarados, ensangrentados, debajo de la fina seda iba una locura de fuego. Algunos decían, son manzanas, otros les llamaban las rosas. Un perfume de budines salvajes, un fragor de jaleas y juguetes cruzó todo el aire donde las palomas, las abejas, las niñitas menores de 3 años volaban agitando sus plumas y sus rizos. Toda la tierra fue una tomatera asombrosa. Yo estaba alucinada. Las caras bermejas sufrían mutaciones, se volvían a ratos ajíes, diablos, higos, cuernos como guías en los que perduraba alguna hoja. Las caras redondas rojas eran sufrientes, sexuadas, perdían un leve vino, una sangre muy temible. Se multiplicaron los falsos casamientos y las fiestas, cada vez con más tizones y pimpollos. Aprendí los ritos y recité desnuda a lo largo de toda esa primavera interminable. Presentamos una investigación sobre Marosa y también una poeta que interactúa con la poesía de Marosa. ¿Pero dónde leo directamente a Marosa di Giorgio? Por ejemplo, lo puedo hacer en Rosa Mística, Camino de las Pedrerías y Misales, el conjunto de narrativa de Marosa di Giorgio que en 2021 publicó la editorial Y la poesía de Marosa la podemos encontrar reunida en su totalidad en Los Papeles Salvajes, edición definitiva, que publicó la argentina Adriana Hidalgo Editora. Desde la Intendencia nos gusta mucho respetar lo que han hecho gestiones anteriores. Creemos especialmente en que esto de alguna manera es una prolongación de iniciativas varias que crecieron hace mucho tiempo. No dejo de pensar en Nancy Bacello cada vez que encuentro estos espacios culturales donde los libros y en aquel momento también los grabados eran los protagonistas. Pero bueno, un grupo de compañeros de la Intendencia creó hace unos años el Espacio Marosa y sentíamos que después de la pandemia era tiempo de recuperarlo. Y la directora anterior, Mariana Perkovich, generó este corpus bellísimo de material en torno a la propia Marosa, así que queríamos que hoy tuvieras este libro de recuerdo. Y este espacio además tiene esa vocación que tenía Marosa con respecto a la ciudad de Montevideo, ¿no? Y a su relación
con la calle y con los lugares y las tertulias. Era una mujer tan interesante, los que tenemos el privilegio de haber estado minutos, aunque fueran con ella. Desde su punto de vista corpóreo era una mujer muy erática. Casi podríamos decir que estaba en otro mundo y sin embargo estaba permanentemente en este. Yo la recuerdo en uno de los cafés de Montevideo, mi hijo era pequeño y estábamos compartiendo el mismo espacio físico a 2 o 3 mesas de distancia. Y yo digo, ¿qué hago con esta mujer que para mí es tan importante, que creo tanto en ella para la cultura de nuestro país, que valoro tanto su poética y cómo transmito esto? Entonces me acuerdo que le dije a Joaquín, ¿te animás a acompañarme? Te quiero presentar una poeta. Y mi hijo era pequeño todavía, bastante como que me miró con cierta duda, pero aceptó aquel gesto. En realidad caminamos 3 pasos y ya estábamos en la mesa de Marosa. Era la época de Marosa, de los labios muy marcados, muy rojos, pintando su labio y más. Sus ojos también maquillados. Era una mujer tótem en ese momento. Y yo me acerqué con Joaquín y le dije, Marosa, él es mi hijo, yo quería que conociera una poetisa. Y ella me miró, casi ni me contestó, me hizo como una especie de gesto y se transformó totalmente. Dejó de ser ese ser aparentemente rígido y generaron un micromundo donde yo tuve que dar 3 pasos atrás porque era la intrusa. Ella se acercó a él, se comunicó con él quedó encantado, empezaron a hablar de qué sé yo qué, pero tuvieron un mundo compartido y yo no me voy a olvidar más de eso, no solo por mi historia personal y mi historia familiar, sino también porque la vi convertirse en lo que yo había leído. Ella pasó de ser el personaje a ser la poetisa que yo veneraba, que yo había leído y estudiado y libros subrayados. Y la verdad que agradecí ese milagro laico que significa que en una ciudad pequeña como la nuestra podamos compartir los cafés con nuestros poetas, con nuestras poetas, con nuestros escritores y que se dé ese vínculo que para mi hijo fue inolvidable porque todo lo que salió después de Marosa siempre me lo regaló y que en realidad yo no sé él con qué impresión quedó, pero hubo magia y funcionó gracias a ella. Le debemos mucho. Hace 15 años que la Intendencia de Montevideo es la casa de la feria. Esto significa que está en un espacio abierto, accesible, gratuito. Y esto también hace que la feria sea muy particular y singular dentro del panorama de las ferias internacionales del libro en otros países. El espacio público, dedicado al espacio íntimo de la lectura, acorta las distancias y democratiza el acceso al libro. Es la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro. ¿Qué significa eso? Mira, vos sabés que estamos acá, en este lugar, desde la feria número 30. Así que estamos cumpliendo 15 años en esta ubicación que es como un poco mágica, ¿no? Ese es el tema que tiene la ubicación. Este es un punto en el que la gente lo siente como propio. Y acá
vos podés venir de cualquier barrio de Montevideo, pero podés venir de cualquier lugar del interior, porque los ómnibus te dejan todos muy cerca, es muy accesible. Pero además, como es un evento muy democrático, acá se presentan libros de todo tipo, ¿no? Históricamente se ha presentado libros de política, de narrativa, de poesía infantil. Este es un lugar de encuentro. Y eso para nosotros es central, porque las sociedades están perdiendo la capacidad de dialogar con el que piensa distinto, porque si yo me puedo conversar con el que piensa lo mismo que yo, y no gano mucho, o sea, nos vamos como enroscando en algo. Pero si yo vengo y encuentro un libro de política que no es lo que yo pienso, pero que está bien escrito, un libro de poesía que yo dije, no, a mí la poesía no me gusta. No, pero pará, vení, léete este y después me contás. Vos, ¿sabés que me dijiste que aquel libro es una maravilla, una genialidad? Y esa es la magia de la feria. La magia de la feria es descubrir. Y descubrir autores, géneros y maneras de escribir. Porque uno dice, esto es género, ensayo histórico. ¿Y? En género, ensayo histórico, hay tantas maneras de investigar y de expresar como autores, o equipos, como hay ahora, equipos multidisciplinarios que abordan una temática. Entonces, la feria nosotros siempre la hemos pensado desde la Cámara Uruguaya del Libro como un lugar de encuentro. La cultura tiene como esencia el tejer, ¿no? El tejer identidad, el tejer diversidad, el tejer diversión, entretenimiento, sana heridas. Cuando uno está muy mal, un libro seguro te va a ayudar. ¿Cuál? No sé, yo qué sé, ¿cuál? Pero acá hay de todo. Acá hay editoriales chicas, medianas, grandes. Bueno, eso quería ir también, ¿no? El tema no solo es un encuentro del lector, de alguien que es lector con sus autores, también es un encuentro de la industria del libro, ¿no? Un encuentro en el que están las librerías, están las distribuidoras, es el mundo del libro aquí. Es la mayor fiesta, la mayor actividad del mundo del libro en el año en Uruguay. Y para nuestro tamaño, esto es una feria muy, pero muy grande desde todo punto de vista. Desde los metros cuadrados que ocupa, desde las más de 200 actividades que se van a desarrollar en 13 días. La cantidad de libros per cápita que editamos en Uruguay, ¿no? Eso habla de que somos lectores y también habla de un esfuerzo de la propia industria, ¿no? Habla de un esfuerzo. Pues es que es muy interesante porque se repite, yo no sé por dónde viene, pero se repite, los jóvenes no leen. Eso es una mentira, o sea, es una gran mentira. Este es el momento de la historia de la humanidad en la que se lee más. Lo que pasa es que se lee de otra manera. Entonces, de repente los chiquines están todo el día leyendo una pantalla y después nos quejamos porque están leyendo una pantalla. No seas mala, están leyendo. Acá el rey es el papel, ¿no? Porque la enorme mayoría son contenidos impresos en papel. Pero eso no quiere decir que los mismos lectores no tengan un lector para un formato digital o un audiolibro, o se lee mucho, se escribe mucho. Te asombraría saber que las editoriales que recibimos, originales, que no son todas, al año se reciben más de 3.000 originales, ¿no? Claro. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que la gente quiere escribir. Algunos no tienen como una trayectoria comercial predecible, que uno diga, bueno, la inversión que es muy grande, acá no se va a recuperar. Pero es importante la opción por expresarse mediante la escritura. Muchas gracias, Alicia, un placer.
recorriendo lo íntimo y lo público en TV Ciudad de Feria. Vamos a hablar con el biógrafo del dúo Larbanoa y Carrero, Martín Duarte. Y después conocemos a la Premio Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, humilde servidor, se marchará de aquí, cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará, que no vea más la luz. ¿Por qué Larbanoa Carrero? En realidad, primero afinidad musical. Es un dúo que por su compromiso, su militancia artística, desde hace unos cuantos años lo sigo. Primero como escucha, luego como difusor, porque trabajando en radio generé como una cercanía también con ellos, a partir de un proyecto puntual que tuvimos en M24, donde hicimos un disco homenaje, pidiéndole a distintos artistas que versionaran canciones de Larbanoa Carrero. Y en ese momento me pregunté y les pregunté a ellos por qué no había un registro de alguna forma escrito bueno, lo que yo entiendo es uno de los dúos más importantes que ha dado la música nacional y que sigue en vigencia. Se daba esos dos factores, ¿no? La particularidad de que vienen construyendo su camino, que nace en plena dictadura y que atravesó décadas muy importantes en nuestro país, socialmente, ¿no? Y me parecía que estaba bueno que ese relato estuviera plasmado. Me resultó bastante difícil sintetizar 45 años, de hecho quedó mucha cosa fuera, pero bueno, fue el primer hincapié, teniendo en cuenta que es uno de los formatos, el dúo, que también viene, formato musical que viene quedando en vía de extinción, ¿no? Decís, bueno, es un libro que era mucho más grande, en realidad, ¿no? Luisina Ríos, tu editora, tuvo que decirte, bueno, me tenés que traer, no sé, la mitad de la cantidad de caracteres. Yo me planteé una cronología con ellos, de años y de discos. La calidez que tienen ellos a la hora de hablar y ese sano divagarse por los tiempos, porque una anécdota te va llevando a otra, una viñeta y una puerta te va abriendo otra, me llevó que fuera bastante difícil también luego encontrarle un hilo, capitularlo, que lo logré después sí. También el contexto musical, ¿no? Que está tan bien descrito ahí, que uno va y viaja hacia allí. Sí, de hecho, el dúo tiene varias particularidades. Atraviesa todos los formatos musicales. Empieza a grabar en vinilo. Bueno, ahora está un poco el romanticismo de volver al objeto vinilo, porque de hecho están sacando un disco que recopila los 45 años. Pero bueno, a nivel de formatos de grabación, ellos empezaron a grabar en el estudio Sondor, el viejo estudio Sondor, donde la cinta, el máster donde se grababa, se cortaba con gilet. Era todo un laburo el del técnico de sonido, que tenía que tener mucha precisión porque podía arruinar una obra o una toma. Capaz que hubiera sido la toma ideal y si cortaba un poquito más mal, se arruinaba ese registro. Y después, bueno, pasaron por todos los formatos, cassette, CD, y adaptándose ahora un poco a ese formato digital también de la presentación en plataformas, y de salir de esa visión general, como tiene un libro, de la mirada que tiene el disco en general, ¿no? Que se fue perdiendo, porque hoy por hoy se presentan los singles, solamente las canciones. Entonces yo creo que el hecho de, como decíamos al principio, de recorrer la historia del dúo, me llevó también, yo aprendí muchísimo, pero también a recorrer la historia del país, de esas últimas 4 décadas y media, donde bueno, se habla de formatos musicales, se habla de historia, se habla de referentes artísticos que tuvieron ellos. Hay 3 capítulos en particular, uno que está dedicado a Rubén Lena, Abel Carlevaro, perdón, que es un referente para sobre todo Eduardo a nivel de la guitarra y lo que marcó ejecución del instrumento. Totalmente, y lo que marcó nuestro país, y el Flaco Citarrosa, que para los dos lo conocen de distinto tiempo. Eduardo Larbanoa lo conoce primero y Mario después, pero que generaron una relación más allá de lo artístico y que bueno, influye mucho en la vida de ellos y en particular en la obra también. Nosotros en este capítulo nos estamos dedicando a lo íntimo y lo público, y en esto, ¿cuáles fueron tus resguardos? Porque hay intimidad de ellos dos, está toda su infancia, están sus relaciones personales, ¿no? Que es algo que ellos no hacen muy público en general, ¿no? Son bastante reservados.
Y también está eso del ícono y de cómo uno lo aborda y qué es lo que uno cuenta, más en Uruguay, ¿no? ¿Cómo fue ese ¿Tuviste algún cuidado particular? El primer cuidado era estar hablando de otros y de la importancia que tiene el dúo. Para mí me generó una mochila, no en el sentido de tomarlo como un peso, pero sí en el cuidado. Yo soy muy meticuloso a la hora de trabajar y en particular era un terreno que nunca había explorado, el escribir un libro. Entonces me tomé mucho tiempo y mucho pienso y mucho reescribir muchas veces para que se entendiera. Incluso iba terminando algunos capítulos y con Mario sobre todo, a veces nos intercambiamos algunos correos, sobre todo para algunas cosas que quedaran bien explícitas, ¿no? Cuando se contaran, que no generara dudas, ¿no? Sobre todo cuando se está hablando capaz que alguien que no está vivo y que tiene que ser muy certero el cuento, ¿no? Por ejemplo, hablando de Citarrosa, ¿no? Algunas dudas que a mí me generaron y que tomaba esos resguardos, ¿no? Y después sí, en realidad hablamos de muchas cosas y creo que todo lo que hablamos, capaz que algunas cosas más íntimas de familia, opté por, no le generaba mucho... no cambiaba nada. No cambiaba, no le generaba una información extra y por ahí no... Y creo que en el terreno político, ahí me parece donde está una balanza interesante de lo que ellos dijeron y que casi todo quedó, ¿no? Explícito. Sobre todo esa mirada política extra partido, ¿no? Si bien ellos se definen en el libro y hablan políticamente partidario, pero hay muchas cosas que, incluso criticando al Frente Amplio, que ellos militan, me pareció como un terreno interesante y ahí sí, bueno, ahí me tomé la licencia de colocarlo a nivel de esa charla que ellos sabían que iba a ser público, ¿no? De alguna forma. Sí, no es que y que el tenías criterio un grabador lo tomaba yo a la hora de seleccionar qué iba y qué no, ¿no? ¿Y ellos cómo lo recibieron? Porque ahí también está el otro asunto, ¿no? Son dos personas vivas, son dos personas vigentes, son dos personas que trabajan y que siguen en lo mismo. O sea, no es que es de otra vida de ellos de la que estás hablando, ¿no? Es su vida actual y es... ¿Cómo recibieron el libro? Sí, el propio Mario lo definía, es como raro. A mí también me pasa a veces en este tipo de instancias, ¿no? Donde bueno, yo trabajo de alguna forma como comunicador y es raro ponerse en el otro rol. Y a ellos me parece que le pasó lo mismo, ¿no? El hecho de contar la vida genera como esa cuestión, ese un poquito de ruido. Sí te da... está bueno el orgullo de tener algo tuyo que cuenta lo que te ganaste, porque el libro cuenta la historia que ellos generaron y que se la ganaron, ¿no? La trayectoria. Pero sí te da un poquito hasta de cosa, ¿no? Fue un poco la devolución que tuve de ellos, porque claro, ellos hablaban conmigo y capaz que había un encuentro que era un mes y al otro mes nos encontramos y ya te vas perdiendo un poco el hilo de lo que vas diciendo, ¿no? Y a veces se repite y claro, ver después resumida por la mirada de otro también te genera como un choque, ¿no? Pero creo que les gustó, quedaron conformes. Tengo en el pecho frío de tus dientes, con el calor de tus senos crecientes. No tengo una camisa de seda, ni escapulario ni flor de reseda. No solo la biografía del dúo Larbanoa-Carrero se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, hubo otras. Por ejemplo, una biografía novelada de Alfredo Evangelista, el boxeador uruguayo que se enfrentó a Muhammad Ali por el título mundial de peso pesado. Round 12 se llama y es escrita por Diego Morales. En este año, que se cumplen 20 años de la crisis de 2002, se hizo la biografía de Alejandro Achugarri. Se llama El héroe improbable y la escribió Mauricio Sabat. Leonardo Habercorn llevó una exhaustiva investigación sobre los 40 años de Richard Reed como sindicalista. El libro se llama Richard Reed, espalda con espalda. Joaquín Doldán eligió contar la vida de un ícono popular.
todo esto es mentira, la verdadera historia de Cacho de la Cruz es el libro sobre el referente de la televisión uruguaya. Este libro de biografías múltiples de deportistas uruguayos no se presentó en el marco de la Feria del Libro, pero sí hizo que su autor recibiera el premio Revelación Bartolomé Hidalgo 2022. Cuando sea grande, historias del deporte uruguayo, de Sebastián Moreira. Anier, ¿no? Toma su vida, ¿no? Y desde sus experiencias personales y desde la autoficción, hace historias que de alguna manera resuenan en cualquier lado, ¿no? Ahora sí nos damos cuenta de eso, pero sí que resuena de manera colectiva, eso es cierto, de manera generacional, ¿no? Que es una mujer de 82 años, que nació en 1940 en Normandía, en un pueblo. Y se crió en otro pueblo, se mudó en la Liberación, ¿no? Y es un pueblo como que era quemado por los alemanes, ¿no? Y que se reconstruyó poco a poco y donde ella vive en un barrio modesto, viene de una familia modesta y sus padres ahí van a tener un pequeño comercio, que es un café kiosco, ¿no? De alimentación y donde también los hombres vienen a divertirse, como ella observó. Y desde ahí, desde después su educación católica, se va a dar cuenta de la vergüenza social, ¿no? De sus amigas que van a ver a dónde ella vive un poco. Y entonces es ahí una conciencia también de ella que pertenece a un ámbito social que es distinto y ella, bueno, va a hablar de la cultura dominante y dominada y desde su vida va a contar la vida, ¿no? Ella tiene como justamente un libro donde recompilaron sus obras en Francia y se llama Escribir la vida. Entonces ella no escribe su vida, sino que intenta rescatar desde la sensación de indignación, de bronca, de violencia, y ahí trabajar con las palabras, o desde las palabras mismas, desde estos lugares donde rescatamos un poco la memoria de lo que se dijo en el bar, de lo que se dice. Tiene como una lengua particular, la lengua más humilde, ¿no? Que dice, siempre hay más pobre que nosotros. Bueno, este tipo de cosas nos resuenan por una cierta parte. A mí me resuena de la historia, ¿no? Que pudimos tener, ¿no? De venir de una familia, de crecer en París, en la ciudad, ahí que se ve mucho más ahí la cultura, ¿no? Que se tiene que tener, ¿no? De hablar bien y todo. Y ella, bueno, lo dice, como que en la educación católica empezó a hablar bien, a tomar conciencia que ella venía de un lugar distinto. Y lo rescató, empezó en 74 con Los armarios vacíos, con una novela que empieza sobre un aborto clandestino, como una historia de generación, ¿no? Como era abortar antes de la ley Veil, Simone Veil, que en 74 no va a sacar la ley del aborto en Francia. Y después se va a acercar al show, como va a acercarse a su vida, a mirar como ahí en este espejo y a hacerse conocer después más con el lugar que habla de su padre, un hombre humilde que no le gustaba leer y dice que yo no voy a usar una lengua bella para hablar de él. Entonces tiene esta conciencia de clase y ella habla de un transfugio social que cuando ella empezó después a hacer carrera, universidad, ser como profe, ahí se va a dar cuenta de la distancia con su propio como lugar de origen y de este silencio. Y ella que habla de un transfugio social, no sé si se dice bien, como pasar de un agua a la otra, de una clase social a la otra, que también puede hablar, vamos a decir, a muchas vidas, pero en este sentido, contar la vida de su padre, mucha gente le dijo, contaste mi vida, ¿no? Un poco como esta conciencia social, ruptura que puede tener entre un medio de origen y un medio después, bueno, que elegimos, y ella, bueno, siempre tuvo esta conciencia social y se habla de autosociobiografía, ¿no? Donde ella releva, pero siempre no poniendo anécdota, ¿no? Siempre tomando una distancia para finalmente que cada uno entre
¿no? En su historia. En cierto sentido, ahí, como desde lo individual, toca lo colectivo y con una estructura y escritura simple también, ¿no? Como donde ella también dice, yo no puedo hablar con metáfora para decir, porque no es respetar, para hablar de mi papá, para retomar esto, hablo con una lengua sincera, justa, retomando ahí la economía de palabras. Ella habla de una escritura plana. Yo creo que tiene mucha violencia y es muy aguda, porque justamente como rescata cosas que nos da a ver inegalidades sociales. Es cruda, digamos, Exacto. ¿no? Es cruda. En este sentido, sí. Y hasta, bueno, en los años 2000, que en los años, el libro que ella escribe, le va a hacer conocer al internacional, se va a traducir muchísimo. Y hasta, bueno, en octubre de este año recibió el Premio Nobel de Literatura, entonces primera también escritora francesa a recibir el Nobel. Y bueno, para nosotros que la editamos por primera vez, la traducimos en este lugar del mundo, ¿no? Fue como hace un par de años y tener eso que resurge ahora. Yo quería ir a que ella tiene esa visión, entonces tiene ese objetivo de hacerlo para todos, digamos, ¿no? De que sea inclusivo. Porque digo, a veces cuando se toma la vida propia y en la autoficción, hay mucho de dejar afuera, ¿no? De volverse hermético. Bueno, justamente el diario de la afuera, me das de la ocasión, y la vida exterior, ahí son diarios, ella escribió también diarios, donde ella releva ella dice, al final puse mucho más de mí mismo que quería. Va rescatando escenas cotidianas del tren allá, del shopping, donde se ve también cosas bellas como también muy violentas, ¿no? Donde se expresan un poco los síntomas dolorosos de la sociedad y del extremo contemporáneo, así se llama la corriente y esta colección, que es lo exceso en el cual vivimos, de la rapidez, de la violencia, ¿no? Pero que se ponen así en los cotidianos y que relevan, bueno, muchas inegalidades sociales. Pero ella tenía conciencia que quería cambiar la literatura, sí. Sí. Eso sí. Eso sí. Como tenía esta conciencia de su escritura. De la clase, de lo que hablabas antes, ¿no? Desde el lugar Claro. de donde escribía, a dónde pertenecía. Claro. De recuperar el idioma en esa riqueza, desde ese lugar que no tenía voz. Que el lenguaje es político, que su opción, cómo lo hace, no es casual. Eso sí, eso lo dice, y eso es un trabajo con las palabras. En este sentido estamos ahí como en el antro de la escritora, sí, y sí tomando su vida también, como ella dice, muy banal su vida. Pero es cierto que toda La peripecia vital no tiene hechos tan... Claro, bueno, el aborto clandestino, lo digo a quien no le tocó, espero que no, pero fue una generación justamente, y ahí testiga de una época, ¿no? ¿Y por qué esto? Tú hiciste esta obra porque en realidad amabas a Annie Ernaux y querías que estuviera disponible en español. Y lo que digo es, fue antes del Premio Nobel, o sea, no es oportunista. No, hace no. años que estás con Annie. Sí, exacto, sí, es muy gracioso que ahora de repente la gente dice, me Annie Ernaux, y qué bueno, hace años Ahora ya que no te gusta más. no voy a decir eso, pero hay muchos más autores para ahora descubrir que ella abrió la vía y tiene muchos ahí, no discípulos, pero bueno, gente que está un poco de su familia, de su palo, de este transfugio social, de contar la realidad como está, de romper un poco con las convenciones de una cultura dominante. Bueno, toda esta cosa a mí es la cosa que me súper interesa, como el lugar de lo íntimo y lo político, como os nombraste tu programa, ¿no? Es algo muy fuerte, donde hay como una literatura, pero sobre todo una forma nuevas formas también de escritura y de publicarlas, de darle acceso. Bueno, ahora Annie Ernaux va a tener larga vida, ¿no? En un par de años la gente lo va más a conocer y gente como yo que lo va a hablar muy bien de ella. Pero para entenderla hay que leerla, te digo. Y bueno, después entramos en otras dinámicas que es quién traduce y cómo llegan los libros y todo eso. Pero seguro que ahora vamos en el mismo flow, en la misma ola, que van a circular sus obras, hasta, te digo, sacó una peli, bueno, todas estas cosas seguro se va
a trasladar hasta acá, ¿no? ¿Dónde puedo leer a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, además de en las publicaciones de Milena París? Lo puedo hacer a través de la editorial Tusquets, en la colección Andanzas, con sus obras El lugar, La vergüenza, Pura pasión y El acontecimiento. Hasta aquí nuestro viaje entre lo íntimo y lo público. En el próximo y último capítulo de TV Ciudad de Feria, los invitamos a explorar otros territorios. Los esperamos.